El siguiente tema está a cargo de la doctora Mónica Franco Garza, analgesia obstétrica. La doctora es licenciada en medicina, egresada de la Universidad de Sonora, especialidad en anestesiología en el Hospital General del Estado de Sonora y actualmente se desempeña en el Hospital Integral de la Mujer del Estado de Sonora y la práctica privada de Hermosillo, Sonora. Bienvenida, doctora. Adelante. Hola, muy buenos días. Antes de iniciar, quisiera agradecer a todo el comité, a todos los que están tras bambalinas para que esté todo esto aquí presente. Gracias por invitarme y gracias a ustedes por asistir y compartir este momento. Bueno, me pidieron hablar de analgesia obstétrica. Es un tema que en lo personal a mí me gusta mucho, desde la residencia me gustó mucho y tengo la fortuna de trabajar con ginecólogos y es un trabajo muy bonito. La obstetricia es muy bonita y como dijo la doctora Lupita, realmente tienes que ser muy, muy empático con estas pacientes porque están pasando por una serie de cambios tremendos, viviendo el momento más bonito, pero el más estresante de su vida. Entonces hay que ser muy, muy empáticos con estas pacientes, muy pacientes, nosotros con ellas. Ok. Bueno, empezando por recordar lo que es el dolor. Sabemos que es una respuesta neurofisiológica muy compleja que se va a diferenciar de cualquier otra experiencia sensorial. Y en sí, pues es la percepción de la nocicepción, que es una actividad producida en el sistema nervioso por efecto de estímulos que real o potencialmente lesionan los tejidos. Y obviamente el dolor es considerado un sufrimiento, de carácter innecesario. El dolor en el trabajo de parto. Bueno, esto, como les comentaba, el embarazo y el parto es uno de los acontecimientos más importantes de la vida de una mujer. Es una experiencia única, por más que una le cuente a otra, cada quien lo va a vivir de manera distinta porque todas tenemos cosas distintas en la cabeza, ¿ok? Y es uno de los dolores más intensos que va a padecer la mujer a lo largo de su vida. Tiene repercusiones nocivas en la fisiología materno-fetal durante el parto y a largo plazo. ¿Cómo qué? Porque puede condicionar la recuperación. Puede, ¿sí? Ok. Puede condicionar la recuperación puerperal. Puede tener trastornos psicoemocionales posparto, como es el estrés postraumático o una depresión posparto, los cuales se presentan en pacientes que tuvieron un dolor intenso por más tiempo, ¿no? O incontrolado durante el trabajo de parto. ¿Cuáles son los objetivos de la analgesia obstétrica? Pues evitar estos efectos indeseables, hacer del parto una experiencia más satisfactoria, salvaguardar al mismo tiempo el bienestar materno-fetal y posibilitarles la movilidad y la cooperación materna durante el trabajo de parto. ¿Cuál sería la técnica analgésica ideal? Pues una que fuera segura para la madre y para el bebé, una que sea flexible a las condiciones cambiantes, porque el parto no es una carretera derechita, o sea, el trabajo de parto, el dolor a lo largo del trabajo de parto varía. Que fuera suficiente para el alivio del dolor, constante y de larga duración, que tuviera mínimos efectos secundarios y que no interfiriera con el progreso del trabajo de parto. ¡Qué maravilla! Bueno, la fisiopatología del dolor asociado al trabajo de parto, como saben, es multifactorial. Depende de muchas cosas, por mencionarles la edad, la paridad, si ya tiene ruptura de membrana, si le están administrando oxitocina, la duración y progresión del trabajo de parto, si hay una presencia de distocia en esa paciente y lo que les comentaba, las condiciones psicoemocionales y socioculturales que influyen en la percepción del dolor, que van a ser muy diferentes en cada paciente. Ok, a medida que progresa el trabajo, el dolor en el trabajo de parto, pues cambia la intensidad, ¿sí?
Las características y la ubicación van variando y las demandas analgésicas. Si recordamos durante el primer estadio, que comprende del inicio del trabajo de parto a que se completa la dilatación cervical, sufren un dolor que es por la distensión e isquemia de la musculatura uterina durante las contracciones, ¿sí? Y esto es transmitido por aferencias viscerales que abarcan de T10 a L1. Este tipo de dolor es un dolor vago, es difícil de localizar. Las pacientitas te lo pueden referir a la pared abdominal, me duele la panza, me duele la espalda, sobre todo lo que más se quejan, me duelen las crestas o me duelen los muslos. Ya en el segundo estadio, pues hay una distensión de la vagina, del periné y del suelo pélvico. Son fibras nerviosas somáticas que transmiten el dolor por el nervio pudendo hacia los segmentos medulares de S2 a S4. Ya este es un dolor más localizado en el área donde los nociceptores son estimulados. Y aquí rápidamente para recordar también las repercusiones maternofetales del dolor. Tiene repercusiones a todos los niveles posibles, desde la hiperventilación de la paciente, que la lleva a una alcalosis respiratoria, el incremento de la estimulación simpática, los periodos de apnea que tienen entre una contracción y otra, que es su pedacito en lo que pueden descansar. Y pues ya a esto le sumamos que le estamos a veces dando opioides o sedativos sistémicos, pues también aumenta, ¿no? Esto. Y bueno, esto nos lleva a una vasoconstricción uterina, disminución del flujo uteroplacentario, también una desviación hacia la izquierda de la curva de disociación de la hemoglobina, lo que nos deja menos oxígeno disponible para el bebé. Entonces, hay hipoxia materna y también, finalmente, hay hipoxia fetal y acidosis fetal metabólica. Bueno, tenemos las técnicas farmacológicas en la analgesia obstétrica. ¿Cuáles son? Tenemos las técnicas neuroaxiales, los bloqueos periféricos como el del nervio pudendo o los paracervicales. Tenemos la analgesia inhalada y tenemos la analgesia endovenosa. Bueno, la analgesia neuroaxial obstétrica. Pues este es el método más efectivo durante las diferentes fases del trabajo de parto. Este es el único método que proporciona una analgesia completa, no causa sedación materna ni depresión neonatal. Claro, todo depende del medicamento que estés utilizando, ¿eh? Porque a mí ya me tocó una vez utilizar, le puse dexmedetomidina y la paciente, me voy a dormir un ratito, sí, descansa, se te quitó el dolor, duérmete un ratito. O sea, estuvo 2 horas y así como que, ¿y qué onda? Decía yo, pues no, pues se relajó de más. Y no, ya después empecé a caer en cuenta, bueno, a lo mejor será la Dexme. Le quité la Dexme y el rato ya estaba en la pelota, o sea, haciendo sus ejercicios y todo, entonces a veces sí depende del medicamento. Bueno, y bueno, está la analgesia neuroaxial, permite la participación de la madre durante el trabajo de parto y el expulsivo. ¿Cuándo está indicado iniciar, la analgesia neuroaxial? Bueno, anteriormente el Colegio de Ginecólogos y Obstetras de Estados Unidos recomendaba no iniciarla antes de la dilatación cervical de 4 o 5 centímetros porque pensaban que se relacionaba con el índice de cesáreas o de partos distóxicos o ese tipo de cosas. Pero ya tenemos evidencias de la Cochrane que nos dicen que la analgesia neuroaxial moderna con bajas concentraciones de anestésicos locales, aunque se instaure precozmente en el primer estadio, independientemente de la dilatación cervical, no nos va a aumentar el índice de cesáreas ni de partos instrumentados, no enlentece el trabajo de parto y no altera la puntuación de Apgar o el pH en la arteria umbilical.
Entonces, el momento indicado es cuando la paciente lo pida. Bueno, ya en la inducción de la analgesia, vamos a hablar primero del bloqueo epidural. ¿Cuál sería el fármaco ideal? Aquel que nos dé la analgesia eficaz de corta latencia y larga duración, un mínimo bloqueo motor, un mínimo riesgo de toxicidad sistémica, mínima transferencia placentaria y un efecto insignificante sobre la actividad uterina y la perfusión uteroplacentaria. No existe, pero la combinación de un opioide con un anestésico local nos acerca un poquito a esa meta. Y recordemos que a menor concentración de anestésico local, vamos a necesitar una mayor concentración de opioide. Pero eso lo vamos a decidir, depende del estadio del trabajo de parto y de las condiciones particulares de cada paciente. No hay recetas de cocina. Dentro de los anestésicos locales, pues los más utilizados son los de la levobupivacaína, que aquí no hay, pero en la literatura lo menciona, la bupivacaína y la ropivacaína. ¿Qué sucede cuando utilizamos altas concentraciones? Levo y bupivacaína por arriba del 0.25% y ropivacaína por arriba del 2%, tenemos un trabajo de parto prolongado, se ha observado una necesidad mayor del uso de oxitocina, un aumento del parto instrumentado y un bloqueo motor que limita la capacidad materna. Pero si utilizamos bajas concentraciones de estos anestésicos, levo y bupi por debajo del 0.1% y ropi por debajo del 0.17%, se ha observado que mejora el trabajo de parto, acorta la segunda etapa, tiene una menor incidencia de bloqueo motor y retención urinaria y respeta la movilidad de la paciente para que pueda hacer su trabajo de parto y no compromete la analgesia. Bueno, los anestésicos locales, pues se sugiere aquí que la principal determinante de acción y de la calidad analgésica, más que el tipo de anestésico local que vayas a utilizar, es la dosis total que tú vas a administrar en el espacio epidural. El efecto del volumen es más pronunciado cuando se administra el anestésico local en bolo. ¿A qué me refiero? A que soluciones con baja concentración de anestésico local, pero un alto volumen, parecen ser más prometedoras, porque tienen una mejor difusión en el espacio peridural. El objetivo, a final de cuentas, es disminuir la concentración del anestésico local sin reducir la eficacia analgésica. ¿Para qué? Para reducir la incidencia de bloqueo motor, porque si hay bloqueo motor a nivel de la pared abdominal, la paciente no puede cooperar con el expulsivo, y si hay bloqueo motor a nivel pélvico, dificulta la rotación interna de la cabeza del feto, del bebé. Entonces, es importante considerar eso. Y la otra, pues, es ampliar el perfil de seguridad en caso de alguna inyección, por ejemplo, subaracnoidea o intravascular, ¿no? Inintencionada, obviamente. Dentro de los ayudantes vamos a empezar con los opioides. Los opioides, pues sabemos, el fentanilo y el sufentanilo son los más utilizados y reducen los requerimientos de anestésicos locales de forma dependiente de la dosis, permiten soluciones más diluidas, minimizando el bloqueo motor, van a disminuir la latencia y van a prolongar el efecto analgésico. Sabemos que nos pueden producir náuseas y o prurito, que también son dependientes muchas veces de la dosis y de las características particulares de cada paciente. Y recordar siempre que el sufentanilo es más potente, ¿no? No lo vamos a calcular igual. Bueno, tenemos también los alfa-2 agonistas, que actúan como analgésicos, ansiolíticos y sedantes. Está la dexmedetomidina, que es un alfa-2 altamente selectivo. Disminuyen los requerimientos anestésicos, nos dan analgesia mediante la inhibición de la transmisión nociceptiva de la médula espinal, modulan eficazmente el dolor visceral, lo cual nos puede especialmente ser útil en el primer estadio del trabajo de parto. Tienen una hemodinámica estable y disminuyen la
demanda de oxígeno por tener una mayor estabilidad simpático-adrenal. Bueno, aquí nada más les puse una tablita para recordar fármacos y dosis habitualmente empleadas en el inicio y el mantenimiento de la analgesia epidural en el trabajo de parto. Ok, aquí les voy a nada más presentar rápidamente. Al final vienen las bibliografías. Si a alguien le interesa, de todos modos, acá arriba está el artículo de 2 estudios que se hicieron. El primero, tomaron a 80 mujeres con estas características, 20-35 años, 55-85 kilos y menos de 3 centímetros de dilatación cervical. Se hizo un grupo, el grupo D, al que se le administró dexmedetomidina 0.5 microgramos por mililitro con ropivacaína al 0.1% epidural, y el grupo S, al que se le administró su fentanilo, el 0.5 microgramos por mililitro con ropi al 0.1% epidural. Fueron bolos de 10 mililitros en bolo y continuaron con infusión continua de 6 mililitros por hora y rescates de analgesia controlada por la paciente a intervalos no menores de 30 minutos. Se monitorizaron estas variables: EVA, inicio de analgesia, duración de etapas del trabajo de parto, sedación Ramsay, pérdida sanguínea, Apgar neonatal, pH de arteria umbilical y efectos deleterios como depresión respiratoria, náusea y vómito, prurito y bradicardia. Los resultados fueron en el grupo D un efecto superior al grupo S con la duración en la primera etapa del trabajo de parto, que el mismo se acortó. Una escala de EVA valorada a partir de los 3 centímetros de dilatación también fue significativamente menor para el grupo D. Un consumo menor de analgesia para el grupo D comparado con el S. Y no hubo diferencias en la saturación de oxígeno entre los dos grupos. En lo que sí hubo diferencia es en la escala de sedación de Ramsay, significativamente mayor para el grupo D, pero no suficiente como para alarmarse. Este otro estudio fue en 108 mujeres en trabajo de parto, 3 grupos iguales, ropivacaína igual al 0.1%, el grupo RD se le administró dexmedetomidina 0.5 microgramos por mililitro, grupo RS 0.5 microgramos por mililitro y el RDS, donde se administró la mitad de la dosis tanto de dexmedetomidina como de su fentanilo, 0.25 microgramos por mililitro en cada uno. 10 mililitros en bolo y de ahí continuando nada más por analgesia controlada por la paciente. Aquí en este estudio encontraron un EVA significativamente menor para el grupo RDS a los 5, 10, 20, 30, 60, 90 y 120 minutos. De los 3 grupos, ninguna paciente experimentó analgesia inadecuada. También se encontró un inicio de la analgesia del grupo RDS significativamente más corto que los otros 2 grupos. Los grupos RD y RDS tuvieron un menor consumo de anestésicos que el grupo RS. Se presentó un bloqueo motor mayor en el grupo RD, una incidencia de prurito mayor en los grupos en los que tenía su fentanilo y una duración en la duración de cada etapa de trabajo de parto, Apgar neonatal, pH en arteria umbilical, la tasa de cesáreas, pues no mostraron diferencias entre los grupos. Tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas en la proporción de pacientes con náusea, vómito, temblor, bradicardia, hipotensión y retención urinaria. Bueno, ahora vamos con la analgesia combinada espinal epidural. ¿Qué beneficios potenciales tiene esta técnica sobre la tradicional epidural? Que tiene una rápida instauración de 2 a 5 minutos comparada con la epidural, que puede ser de 10 a 15 minutos. Una satisfacción materna mayor porque le quitas el dolor más rápido. Tiene una baja incidencia de bloqueo unilateral o en parches. Una reducción de la dosis del anestésico. Una mejor y mayor cobertura de las raíces sacras, porque si tú pones epidural para poder bañar las raíces sacras necesitas grandes volúmenes y posición de la paciente. Es complicado. Tiene una analgesia de alta calidad sin bloqueo motor significativo. Y mientras que tienes el catéter peridural que te proporciona la flexibilidad de una analgesia para continuar.
y se ha asociado una dilatación cervical más rápida. Esto es especialmente importante en pacientes con trabajo de parto avanzado en fase activa, pacientes con trabajo de parto en rápida progresión y en aquellas pacientes en las que la analgesia sacra es fundamental, o sea, en todas, pero se refiere a que, pues a las pacientes que ya van en un trabajo de parto avanzado, que tal vez ya llegaste, ya están casi, ¿no? Sería lo ideal. ¿Qué inconvenientes tiene? Tiene una mayor incidencia de prurito cuando utiliza los opioides intratecales. Nos habla de que más del 80% de las pacientes lo presentan. Este prurito por lo general cede a los 45-60 minutos si no lo vuelves a usar. Disminuye la cantidad. Puedes disminuir la cantidad de opioide para tratar ese efecto secundario. Hay que utilizar siempre la cantidad mínima efectiva de opioides que puedas para disminuir estos efectos secundarios muy molestos en la paciente. El fentanilo podemos usar de 10 a 15 microgramos y el sufentanilo de 1.5 a 2 microgramos. Otro inconveniente es que se ha asociado a cambios en la frecuencia cardíaca, sobre todo desaceleraciones y bradicardia fetal. ¿Qué es lo que sucede ahí? Es por una disminución del flujo uterino por un bloqueo simpático. Ocurre una hiperactividad uterina porque el dolor es aliviado muy rápidamente. Entonces, este uso de opioides se relaciona más con el uso de opioides, ¿no? Lleva una disminución en los niveles del plasma de epinefrina y beta-endorfinas. Entonces, ¿qué sucede? Que la oxitocina no tiene oposición y hay un aumento de acción de la oxitocina y noradrenalina que van a resultar en esta hipertonía y pues en la disminución del flujo uterino, ¿no? Lo recomendado en una dosis subaracnoidea es que sea un volumen de 1 a 1.5 mililitros, ya la combinación que tú decidas elegir, ¿no? Y también podemos utilizar en lugar de opioide un alfa-2 agonista como la dexmedetomidina de 5 a 10 microgramos. Bueno, están estas otras dos técnicas, la analgesia espinal continua, pero aquí necesitaríamos microcatéteres de diámetros tan chicos como 24G para arriba, ¿no? Y pues tenemos el riesgo de presentar cefalea postpunción dural, aracnoiditis, síndrome de Caudequina y hematomas. Entonces realmente no está, pues a mí no me ha tocado a nadie que lo use y no es tan seguro, ¿no? Y creo yo que no contamos con catéteres subaracnoideos. Y bueno, tenemos la analgesia epidural dural. Esta es la misma técnica que se utiliza la espinal epidural combinada, o sea, el TUI, y vas a meter la espinal, pero la espinal te recomiendan que sea un calibre de 25G. Y no se aplica ningún medicamento intencionadamente, no se aplica ningún medicamento intratecal, solamente se funciona con la espinal. Ahí permitiría el paso de una cantidad de la solución administrada en el espacio epidural hacia el espacio subaracnoideo. ¿Para qué? Para mejorar un poco más la calidad de la analgesia y abarcando por lo menos el dermatoma S1. Pero pues aumentando el calibre de la aguja espinal, pues aumentamos el riesgo de cefalea postpunción dural. Ahora, ¿cómo vamos a mantener la analgesia? Puede ser analgesia epidural continua o puede ser analgesia epidural en bolos. Bueno, la epidural continua, pues aquí utilizas una infusión continua de una solución de anestésico local asociado a un opioide o a un fármaco no opioide. El volumen pues va a ser determinado según la respuesta de la paciente. Aquí va a disminuir el riesgo de la infección porque no estás manipulando el catéter. Pero se asocia con un mayor incremento del consumo de anestésico local y una mayor incidencia del bloqueo motor, porque esto es lo que sucede cuando tú estás aplicando una dosis epidural continua. Estás aplicando. Esta es una fiebre nerviosa, ¿no? Hasta que se satura. Y sucede aún con concentraciones de anestésicos locales súper diluidas, y se los digo porque me ha pasado. Digo, ¿cómo? Si estoy poniéndole, no sé, bupi al 0.09,
ROPI al punto 1 y se bloquean. Entonces, esta es la explicación. ¿Ok? Y tenemos la analgesia epidural en bolos, que ahorita parece ser lo más prometedor, sobre todo con la analgesia ahorita en el trabajo de parto. Todas las parturientas ahorita con el parto humanizado y todo eso, todas traen, ya fueron a yoga prenatal, ya hicieron sus ejercicios, o sea, todas traen un plan de parto de sí, quiero parir, me quiero mover, mis ejercicios, la pelota, el agua. Entonces, realmente darle la opción de que no presenten un bloqueo motor, pero ayudarles con analgesia, sí es muy importante. Y por lo menos en mi caso, a mí me gustaba mucho la infusión continua, no porque me fuera a ir así de que la dejo con la bomba y me voy. No, porque era cómodo y la paciente pues no presentaba picos de dolor, pero sí notaba eso, que se me bloqueaban de repente, aún con concentraciones diluidas. Y así en bolos, a mí en lo personal me ha funcionado mejor porque he podido encontrar más combinaciones con una analgesia más satisfactoria y las pacientes se están moviendo y eso las hace sentir felices. Ok, bueno, aquí los bolos son intervalos programados, hay una mayor dispersión de la solución, se relaciona con una duración menor de la segunda etapa del trabajo de parto, hay una reducción total del consumo de solución analgésica y mejora la calidad y menor incidencia del bloqueo motor por este motivo, ¿no? Esto es una aplicación en bolo. En bolo se llega como que a querer saturar, pero pues lo dejas pasar el tiempo y a la hora ya está así. Bien boni. Hay muchos efectos. Bueno, tenemos dentro de la analgesia epidural en bolos unos sistemas que son muy prometedores. El primero, pues ya lo conocemos, que es la analgesia epidural controlada por la paciente. Aunque en realidad yo aquí sé que hay quienes tienen los aparatos, probablemente a mí no me ha tocado usarlos ni verlos, pero pues aquí le permites un papel activo a la paciente porque se está autoadministrando la mezcla cada que tiene dolor. Y esto reduce el número de bolos administrados por el personal sanitario y lo puedes programar para infusión continua y para que esté también administrando bolos a necesidad de la paciente, ¿no? Si no hay presencia de una infusión continua, se habla de que puede estarse administrando bolos hasta de 12 mililitros. Estos mismos, como les comentaba ahorita, los grandes volúmenes mejoran la velocidad de difusión de los anestésicos locales en el espacio peridural. En particular, en el espacio peridural de la paciente embarazada, por sus características propias, tienen una mayor difusión a nivel, o sea, longitudinal y menor fuga de anestésicos locales. Entonces, los volúmenes y la presión en ellas funcionan bien. Y está este otro sistema que es un bolo epidural intermitente programado. Muy fresa. Es una nueva generación de bombas. Son bolos programados que van a reemplazar a la infusión continua. No hay que esperar a que vuelva el dolor. Tú lo programas para que esté administrando bolos, pues cada hora o depende, ¿no? La presión de inyección abre el espacio de difusión. Esto proporciona una analgesia buena, comparable con los bolos administrados por la paciente, una reducción del consumo de anestésicos locales, disminuye las inyecciones de emergencia, las reinyecciones, reduce el bloqueo motor, mejora la satisfacción materna y pues igual se ha tratado de definir como el esquema ideal para este tipo de analgesia y se ha llegado a la conclusión hasta ahorita que 10 mililitros por hora han actuado mejor que 5 mililitros cada media hora o que 2.5 mililitros cada 15 minutos. Y bueno, aquí vemos un esquema de cómo sería, ¿no? El bolo manual, la perfusión continua de 6 hasta 12, el administrado por la paciente, más perfusión continua. Obviamente, si lo tienes en perfusión continua, vas a disminuir el volumen por los bolos que se va a aventar ella, ¿no? Y está este otro sistema, que están los bolos programados y también te da la opción
de que la paciente, si lo necesita, también se dé un bolito de vez en cuando. Bueno, ya pasamos a la analgesia parenteral. Hay ocasiones en que por las condiciones de la paciente, coagulopatías, simplemente que la paciente no quiera, o ciertas condiciones que no te permiten el abordaje neuroaxial, pues tenemos que ver qué otras opciones tenemos. Digo, sabemos que hay analgesias de que ejercicios, muchos otros, que la verdad es que no manejamos nosotros, pero en lo que nos compete, vamos a ver un poquito de analgesia parenteral. Primero tenemos al remifentanilo, que sabemos que tiene una farmacología única que le permite ser considerado una opción en los casos en que el abordaje neuroaxial está contraindicado. Cruza la placenta, sí, pero sufre una rápida eliminación fetal. Y se han notificado muy pocos casos de disminución de la frecuencia cardíaca fetal después de una administración en bolo a la mamá, pero en casi todos los estudios, igual las puntuaciones de Apgar y los gases en sangre del cordón umbilical estuvieron dentro de parámetros normales, o sea, tienen una recuperación muy rápida por su rápida eliminación. Y en cuanto a su eficacia, remifentanilo produce una analgesia clínicamente significativa, pero no completa. Y sobre todo es satisfactoria en la primera etapa del trabajo de parto. El problema son los efectos adversos maternos, son los que limitan un poco su uso, porque puede causar sedación. Sí causa sedación, es lo más frecuente, pero no a un grado muy intenso, no excesivo. Causa una hipoventilación, desaturación, náuseas y vómito. Entonces, en estas pacientes, pues es súper importante suplementarlas con oxígeno por puntas nasales, de preferencia de esas puntas nasales que tienen para detectar el CO2, estaría genial. Y la monitorización estricta de la oximetría, ¿no?, de pulso. Estos esquemas son los que se han estudiado, que no han presentado hasta ahorita, que han presentado una buena satisfacción materna en cuanto al alivio del dolor y no han presentado efectos deleterios en el bebé ni en la mamá, ¿no? Más que un poco de sedación, pero como les comenté, sedación leve. Y te maneja aquí bolos en rangos de 0.125 microgramos por kilo, con una media de 0.27 microgramos por kilo, incrementando el bolo en 0.2 microgramos kilo cada 10 o 15 minutos. Los bolos son entre 20 a 50 microgramos, administrados lentamente en no menos de 20 segundos. Y otro esquema, bolos de 0.25 a 0.5 microgramos kilo con infusión continua de 0.080 a 0.15 microgramos kilo. Que en realidad, pues, a mí no me ha tocado utilizarla para trabajo de parto, pero si yo lo utilizara, yo pienso que no utilizaría bolos. Yo pienso que estaría mejor y más seguro en una infusión continua, ¿no?, a dosis más pequeñas y más controlado y súper monitorizada la paciente. Pero bueno, yo les presento estos esquemas que son de algunos estudios que se han hecho. Y por último tenemos a la dexmedetomidina. Por último. Bueno, la dexmedetomidina, los mayores beneficios que se han observado en obstetricia pues han sido como ansiolítico, ayudante para un mayor control analgésico y un mejor control hemodinámico de la paciente. Tienen una alta lipofilia, pero tienen un índice madre-feto de 0.77. Este índice se determina dependiendo de las concentraciones plasmáticas del medicamento en sangre materna y en sangre fetal. Un índice bajo o menos de 1 nos habla de cierta seguridad y un índice alto o mayor de 1 nos habla de lo contrario. La dexmedetomidina es retenida en el tejido placentario. No tiene un peso molecular alto, o sea, sí lo traspasaría, pero es retenida en el tejido placentario y no se ha detectado que llegue a concentraciones importantes en la circulación fetal como para causar efectos deleterios en el bebé. Y esta pues puede ser utilizado junto con el opioide porque tiene un efecto ahorrador de opioide. Entonces, esto le va a proporcionar comodidad al paciente y si tú usas alfa-2 agonista más un opioide a bajas dosis, pues vas a reducir los efectos deleterios en el neonato.
Y en estudios realizados a la fecha, pues no reportan resultados fetales adversos con las dosis recomendadas, que son las que pues ya conocemos de la escuela, ¿no? Que es la dosis de carga de, me comí el 1, o si se, no, sí, 1 microgramo por kilo en 10 a 15 minutos y la infusión de 0.2 a 0.7 microgramos kilo hora. ¿Ok? Muy bien. Estas son las bibliografías. No podía faltar la carrilla, disculpen muchachos, pero el parto, pues no está hecho para ustedes, ¿no? Lo sabemos. Y pues una de las que les quiero presumir de las ventajas aquí de trabajar en el medio privado es que de repente nos toca atender gente importante como la Gilbertona y el de la carnita asada. Bueno, les puse su cara, pero es una paciente real. Aquí ella ya tenía su analgesia y estaba súper contenta haciendo sus ejercicios. Entonces sí es importante permitirles esa movilidad, pero darles la suficiente analgesia para que lo puedan disfrutar. Y pues listo, muchas gracias.